Bien, hermano amado, benditos sean cada uno de ustedes que hoy participan en esta enseñanza que tiene que ser un antes y un después para ustedes, amados hermanos. Bendiciones. Bien, hoy continuamos con nuestra serie, la manifestación de los hijos de Dios. Estamos en la cuarta parte de esta serie, pero esta cuarta parte nos ha dado un tema, el primer amor a Dios, a fin de que cada uno de ustedes, así como lo estamos entendiendo y lo están entendiendo allá los verdaderos judíos mesiánicos en Jerusalén. Y cuando digo verdaderos judíos mesiánicos, son judíos mesiánicos que no judaizan. Ese tema hemos hablado. Entonces, este primer amor de esta cuarta parte de la serie ya hoy vendría a ser la tercera parte. Hemos hablado 2 domingos, fíjese usted, hoy hace un mes que hicimos un alto por un tema también que tiene que ver en cuanto a Israel por ser el reloj profético de Dios. El tema de hoy viene a ser la parte 3 del primer amor a Dios. Así que acá hay un llamado del apóstol Pablo, un llamado muy determinante. Y aquí hay una pregunta que usted va a tener que absolver. ¿Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué es obedecer a Dios? ¿Y qué es lo que hay que dejar de los hombres, de varones, de mujeres, que no están de acorde a la verdad que nuestro Padre Celestial hizo inspirar a sus siervos los apóstoles? Le animo a que tenga una lapicera, un cuadernillo, y también el día que este video salga ya, lo estemos publicando en nuestro canal del ministerio, le animo a que lo vuelva a escuchar. Vamos entonces. Permítame arreglarme yo aquí. Recuerde que vamos entonces. Esta parte 3 de un gran tema dentro de la serie, la manifestación de los hijos de Dios, tiene que ver en tener una respuesta de cuál es el efecto de perder el primer amor a Dios. Hay un efecto. Hay un efecto en un hijo de Dios. Hay un efecto en un creyente. ¿De cuándo se pierde el primer amor? Cuando digo creyente, es alguien que ha recibido a Jesús el Mesías, pero tiene que creer, dice Juan. Y ese creer habla de fidelidad. Una fidelidad continua, una fidelidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año y los años que vienen. Fidelidad. Y cuando vamos entonces al libro de Romanos, que es nuestro pasaje de fundamento donde se originan
todos los temas, todas las partes de esta serie, la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, y vamos a leer desde el versículo 17 al 24. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías, con Jesús, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en la esperanza, de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y entender la creación desde el significado en el hebreo, no como se entiende aquí en Occidente. Creación habla de un ser que tiene que cumplir muchas funciones y está hablando de un individuo, es decir, de un ser humano. Este pasaje está centrado en el ser humano. Versículo 22, porque sabemos que todas las criaturas gimen, todo ser humano está gimiendo en su interior y sufren dolores de parto hasta hoy. Eso es lo que vemos en estos días. En el mundo, la humanidad está teniendo dolores de parto. Hay una necesidad, hay una ansiedad en la humanidad. 23. Y no solo ellas, no solo la humanidad, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Quiero hacer unas referencias muy puntuales en cuanto a unos temas que ya vimos anteriormente dentro de esta serie. Hoy estamos en la última hora de los días postreros. Un hijo de Dios y un creyente, que ya les expliqué hace un rato, tiene que levantarse de las 7 exhortaciones que le hizo Jesús nuestro Mesías a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel dijo que algunos de los hijos del pueblo de Dios serán librados. Leamos Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo, ya hemos hablado de cuál es ese tiempo, es el tiempo en que se manifiestan el cuarto reino, se manifiesta el hombre de pecado durante un tiempo. En esos 7 años hacen conciliación el cuarto reino, Gog y Magog, y el hombre de pecado o anticristo, como se les conoce aquí en Occidente. Dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Serán tiempos muy difíciles esos años, hermanos amados, que están muy, muy cerca. Y en aquel tiempo, dice, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados.
¿Quiénes? Todos aquellos que se hayan inscritos en el libro. Recuerden que Israel, hemos hablado, es el reloj profético de Dios. Todo evento que sucede en Israel es como un efecto dominó que ocurre en Occidente. Es decir, aquí en Occidente ya hay un pueblo, hijos de Dios, que se están levantando conforme al original de las Escrituras y del Evangelio. Y dice, ¿cuáles son esos hijos del pueblo de Dios que serán librados de ese tiempo de gran aflicción? El mismo Daniel, el profeta Daniel nos lo dice, ahí en el capítulo 12, versículo del 3 al 4. Dice, los que hayan hecho lo bueno, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que hagan vencer a muchos, resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio, y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Ya hemos visto que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, este es el libro que vio los eventos que iban a suceder a la humanidad. Eso fue lo que vio Daniel. Pero él escribe que muchos investigarán y la ciencia avanzará. Estamos en la última hora de los días postreros. Y no es una opción, es una obediencia que cada hijo de Dios, que cada creyente en Jesús el Mesías se levante de las 7 exhortaciones a las congregaciones del libro de Apocalipsis. A fin y esto es lamentable, sino algunos de los hijos del pueblo de Dios serán librados. Algunos. ¿Por qué causa? Es justamente el tema. Es justo el tema de hoy. El profeta Daniel dice, muchos investigarán y la ciencia avanzará. Hay un efecto de la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Daniel? Ahí en el versículo 4. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Ciencia tiene un significado en el hebreo: conocimiento y entendimiento. Hoy, los verdaderos judíos mesiánicos, de los cuales les hablo, que no son muchos, pero ya es una luz que ha comenzado no solamente a brillar ahí en Israel, sino que está comenzando a que empiecen a brillar en el mundo occidental, que no son muchos por el momento. Estos hebreos mesiánicos verdaderos, ¿qué entienden por ciencia? Ellos no toman la enciclopedia de la Real Academia Española para averiguar qué es ciencia. Ellos tienen su propio diccionario hebreo. ¿Por qué? Porque las escrituras y el evangelio fueron inspiradas a hebreos. Y el hebreo no va a escribir de acuerdo al significado de cómo lo entienden aquí en Occidente. Ciencia, para un verdadero judío mesiánico, es entender, es conocer a Dios por medio del original de las escrituras y del evangelio. Eso es lo que llaman ellos volverse a Dios. ¿Por qué? Porque estos pastores, hijos de Dios y creyentes que están llegando a ser hijos allá en Jerusalén, en Israel,
están viendo que la religión oficial ahí en Israel es el judaísmo, pero también hay algunos judíos mesiánicos que no han entendido la ciencia de Dios y están judaizando. Y eso ha venido a Occidente en alguna cantidad. Hoy podemos ver dentro de la iglesia evangélica pastores mesiánicos que judaizan. ¿Y cuándo se perdió la ciencia de Dios? La ciencia de Dios comenzó a perderse, escuchen bien, comenzó a perderse en las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, aproximadamente el año 90 después de Cristo. Y esto definitivamente se rompió a mediados del siglo III, cuando se inició ya el desconocimiento del original de las Escrituras y del Evangelio. De esto hemos hablado más amplio en otros momentos, pero quiero ir de frente al tema. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? En un contexto en el cual él se encontraba predicando el Evangelio ahí en Jerusalén, habían saduceos. El saduceo era otro grupo, así como el fariseo, religiosos, que no aceptaban el Evangelio, que no aceptaban las Escrituras como Jesús había cumplido las Escrituras. Por eso no aceptaban al Mesías. Y esto lo dijo en Hechos 5, 29. ¿Qué les dijo a los saduceos? Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Le estaba diciendo a los saduceos, y habría seguramente algún fariseo, como hoy está diciendo a muchísimos cristianos, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres con sus ideas, con sus doctrinas, con su religión. Aquí el apóstol Pedro, ¿qué nos permite entender cuando nos dice obedecer a Dios? Nos está diciendo que debemos obedecer las Escrituras, debemos obedecer la ley, debemos obedecer a los profetas hasta que todo se cumpla. Y al Evangelio, porque ellos tenían muy presente lo que Jesús el Mesías les dijo. Mateo 5, 17 y 18. Búscanlo. Es un pasaje que siempre les digo que lo buscan y lo tengan muy presente. Mateo 5, versículos del 17 al 18. Jesús dijo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, no he venido a quitar, a desechar, sino a cumplir la ley y lo que está escrito también en los profetas. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una jota ni una tilde de la ley dejará de ser hasta que todo se cumpla. Esto está hablando de Apocalipsis 21, nuevos cielos. Ahí ya no se practicará la ley ni lo que está escrito en la ley y los profetas. Y es aquí que quiero decirles, hermanos amados, que cuando la ciencia de Dios no se entiende, no se va a poder entender Hechos
5:29 ni Mateo 5:17 y 18. No se va a poder entender cuando la ciencia de Dios no está en un hijo de Dios y no está en un creyente. La ciencia de Dios es un don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Ese es el don que debe fluir en la vida de un hijo de Dios y aspirar un creyente, llegado el momento de ser un hijo de Dios. Cuando no se entiende estos pasajes que hemos leído y explicado, es sustituida por la ciencia humana. Y la ciencia humana, la ciencia del hombre, va a producir ideas, va a producir doctrinas, y esto va a crear confusión porque cada uno va a querer defender su doctrina, su idea, y esto va a producir más de una religión dentro de un grupo. Tal así como ocurrió, escuchen bien, tal así como ocurrió en las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y todo inició. ¿Cuándo inició la división? ¿Cuándo inició la confusión? En las congregaciones del libro de Apocalipsis. ¿Y por qué inició? Porque dejaron de entender qué es el primer amor a Dios. Al principio del culto decía a las casas de restauración que hoy hay una responsabilidad de cada hijo de Dios y de cada creyente, de determinar en quién confían para obtener la verdad. La confianza no está en el hombre, la confianza está en Dios. Y como escuchan las enseñanzas, las prédicas a las cuales asisten los domingos o días de la semana, se tiene que confirmar si la verdad de Dios está en las doctrinas, en las traducciones aún, y en las tradiciones de la iglesia. Hay un efecto que hace que se pierda el primer amor a Dios. Ya hemos dicho que cuando no se entiende y no se conoce qué es el primer amor a Dios, viene la confusión. ¿Qué surgió desde aproximadamente el siglo 90 después de Cristo? ¿Qué vio el apóstol Juan en las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis? ¿Qué vio? El principal efecto, escuche bien, de perder el primer amor a Dios, es decir, no entender lo que es el primer amor a Dios, es la desobediencia. En hebreo es desobediencia, pero aquí en Occidente se le llama apostasía. Es decir, cuando un hijo de Dios, cuando un creyente que aspira a llegar a ser hijo de Dios, no entiende qué es el primer amor a Dios, su caminar es en desobediencia o en apostasía. ¿Y qué es desobediencia o apostasía para el hebreo? Esta viene de una palabra hebrea, Janef, J-A-N-E-F. Significa apartarse
del Dios vivo. Significa volver atrás. Esto quiere decir que cuando un hijo de Dios, cuando un creyente que camina para llegar a ser hijo de Dios, no ha entendido qué es el primer amor a Dios, se aparta del Dios vivo. ¿Sí? Por más que lo mencione, lo proclame, que lea la escritura, que se haya bautizado, que asista a tal o cual academia, así ore. Pero si no entendió el primer amor a Dios, su caminar, es un término fuerte, es apóstata. Es alguien que se ha vuelto atrás. ¿Y a dónde atrás? Eso es lo que veremos ahora. Hay un efecto, hermano amado, de no, cuando no se entiende qué es el primer amor. Dios tuvo un pacto con Israel, con los hijos de Israel en el tiempo del antiguo pacto. Dijo, busquen Deuteronomio 28. Si quiere usted ponerlo en siglas, DET, para no escribir todo. Capítulo 28, versículo del 9 al 10. Aquí estaba diciendo Dios a su pueblo, si guardas todas las ordenanzas de Yahweh tu Dios y te conduces en sus caminos, Yahweh te confirmará como pueblo santo para sí. ¿Cómo te lo juró? Entonces todas las naciones de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Yahweh y te temerán. Ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza en el hebreo? Una ordenanza en el hebreo es cuando un mandamiento ya ha sido decretado, o sea, está en el papel, un mandamiento de Dios, está en decreto, pero una ordenanza es cuando ya es hecho algo público. ¿Quién hizo público los decretos de Dios? Moisés. ¿No? Recuerde usted que la ley la escribió Moisés. Y el pueblo de Dios en ese tiempo, hasta todo el tiempo del antiguo pacto, tenían que guardar esos mandamientos. También Dios hizo un pacto con la Israel espiritual. Seguramente algunos hermanos de allí, del canal de ministerio, que es la Israel espiritual. Hemos hablado, puede usted investigar ahí en nuestros videos del canal del ministerio, específicamente cuando hablamos de Romanos 11. Romanos 11, la iglesia de hoy habla casi nada, porque allí está el verdadero entendimiento de lo que Israel, qué es la Israel espiritual. Así es sencillo, espero me entienda, pero investigue nuestras enseñanzas, ¿no? Hay un árbol de olivo, ese árbol de olivo tiene ramas, hay una rama natural que son los verdaderos judíos mesiánicos y hay una rama silvestre que son los creyentes, los hijos de Dios gentiles. Todo eso conforma la Israel espiritual. Y Dios hizo un pacto con la Israel espiritual. Hoy en el mundo se está encendiendo ya pequeñas luces originadas desde Jerusalén de todos los que se levantan ahí en Israel. Son la Jerusalén espiritual. Es la rama natural, los verdaderos judíos mesiánicos. Pero aquí también en Occidente
hay la rama silvestre, verdaderos hijos de Dios gentiles, que es una pequeñísima luz que está comenzando a encenderse, quienes hemos entendido que es el primer amor a Dios. En este contexto del crecimiento de la Israel espiritual, el apóstol Pablo nos hace una advertencia. ¿A quiénes? A los hijos de Dios y a los creyentes que están caminando para en algún momento llegar a ser hijos de Dios. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Si usted quiere abreviatura, segunda TES. Punto. Capítulo 2, versículos del 2 al 3. Es bien interesante en este pasaje, porque son dos pasajes que le voy a leer, cómo el apóstol Pablo hace una referencia. ¿Quiénes son esos hijos que no entendieron o perdieron el primer amor a Dios? Mire usted cómo los va a calificar el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 12 a 3. Que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Señor ha llegado. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia o la apostasía, y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, de la apostasía que habla el apóstol Pablo, no es el inicio de la apostasía que comenzó en las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, sino que él tiene mucha referencia a lo que escribía para los últimos tiempos. Y en esta última hora de los días postreros en la cual estamos. En este pasaje que vamos a leer, hay que tener muy presente lo profetizado por el profeta Daniel allí en el capítulo 12, cuando dijo que algunos de los hijos del pueblo de Dios serán librados. Ya sabemos de qué tiempo. Vamos al libro, a la epístola a los Efesios. Busquen el capítulo 5. Es bien importante, hermano amado, este pasaje. Efesios 5, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice, nuevamente vuelve a hacer referencia. Nadie los engañe con palabras vanas. Hay mucha palabra vana hoy, hermano amado. Una palabra vana es cuando, desde el punto de vista de las escrituras o del evangelio, tú lo usas, o alguien lo usa, o un líder lo usa para fundamentar su doctrina y su ministerio. Pero lo saca fuera del contexto de lo que realmente es el significado. Vamos a leer. Nadie los engañe con palabras vanas,
porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia, a los hijos de Dios desobedientes. Si queremos verlo desde el punto de vista occidental, sobreviene la ira de Dios a los hijos apóstatas. Ese es el término en Occidente. 7. Por tanto, aquí viene, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse pues como hijos de luz. Aquí vemos dos tipos de hijos: hijos de luz y hijos apóstatas. Cuando el apóstol Juan escribió a una de las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, a Éfeso, o sea, Efesios, el pastor ahí era Timoteo. ¿Y qué sucedió? Siempre, hermano amado, siempre, escuche bien, las congregaciones eran dirigidas por hebreos mesiánicos, es decir, hebreos que habían aceptado a Jesús. Eran conducidos por hebreos. Timoteo era uno de ellos en ese tiempo de los Éfesos. Timoteo fue muy atacado por el paganismo de Éfeso. Fue muy atacado. ¿Y qué sucedió? El llamado que Jesús le hace a través del apóstol Juan a la congregación de Éfeso es que Dios tenía algo contra ellos, que habían perdido el primer amor. Un pastor puede estar impulsando, pero la congregación, hay hijos de Dios, pueden haber hijos de luz y pueden haber hijos en apostasía. Esto fue lo que le sucedió a Timoteo, que era el pastor de Éfeso. Fue muy atacado la congregación y todo. Entonces, ¿qué sucedió con los éfesos que habían creído en el Mesías? Comenzaron ¿a qué? A tolerar, a fin de aceptarlos y de no, tuvieron temor de ser atacados por toda, llamémosle, por todos los habitantes en Éfeso. Y ante esa situación, cedieron. Se congregaban, sí, pero cedieron. Cedieron y comenzaron a perder el primer amor. Por eso la carta a la congregación de Éfeso es que habían perdido el primer amor. No todos, indudablemente en su mayoría eran los éfesos que habían aceptado a Jesús, el Mesías. Hermano amado, cuando nos encontramos en nuestro contexto, en nuestro alrededor, escuche bien, amigos, personas que se congregan, varones, mujeres, que se congregan en alguna iglesia que conocemos, o escuchamos a líderes, prédicas, enseñanzas, etc. Si no han entendido la ciencia de Dios, si no han entendido el conocer
¿Qué es el primer amor a Dios? Yo he escuchado, hermano amado, por el canal cristiano aquí en Perú, enseñando qué es el primer amor y no tiene que ver nada con lo que está en la ley ni lo que Jesús enseñó. Cada uno adopta su doctrina, su pensamiento, su manera de justificar en cómo entender el primer amor. ¿Y cuál es la consecuencia? La apostasía de lo que está hablando. Hay desobediencia a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nos dice, no seas partícipes con ellos. Que lo voy a dejar de ser amigo, ya no lo voy a ver. No se trata de cerrarle la puerta con nosotros. ¿Sabes de qué se trata? De tener compasión por ellos. Pero no podemos participar en ningún tipo de relación muy sólida. No se puede, porque va a suceder que siendo un hijo de Dios o siendo creyente que se camina a llegar a ser un hijo de Dios, así como a los creyentes de Éfeso que los atacaron duramente, cedieron. Para seguramente quedar bien, no perder algo, no sé. Y ese grupo se convirtió en apóstata. Me imagino el dolor del pastor Timoteo, del hijo espiritual del apóstol Pablo. Pero eso es algo que ningún líder que está conociendo el primer amor a Dios y lo impulsa, ya es un tema de fidelidad. El apóstol Pablo es muy determinante. No sean partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque te puedes convertir en apóstata. ¿Sí? Ese es el término. Duro, sí, pero ese es el término. Desobediente a Dios. ¿Y eso qué te hace? No solamente hay otro nombre que en Éxodo nos da a entender algo. La impiedad también hace señales desde antes. ¿Qué es impiedad? Eso lo vamos a explicar en un instante. Cuando nosotros leemos Éxodo 7, versículo del 10 al 12, no lo voy a leer. Este es un momento en que hay como una manifestación de poder que manifestó Moisés y que manifestaron los hechiceros del faraón de Egipto. Pero al final, ¿no? La vara que por el poder de Dios se convirtió en una serpiente, se tragó a las varas que estos hechiceros habían convertido en serpiente, ¿no? Esas varas. Pero la vara de Aarón o la vara de Moisés se comió, dice, estas varas, estas serpientes. Pero Jesús, y aquí, ambos, en estos momentos, estos hechiceros que el apóstol Pedro les llama inicuos, inicuo o impiedad es lo mismo,
Jesús nuestro Mesías también nos advierte sobre los inicuos y sobre los impíos, que también hacen señales, ya, ya como religiosos, como propietarios de una idea, de una doctrina, de una denominación. Impío o inicuo es lo mismo. Impío o inicuo es una persona o es un grupo de personas que por causa de la confusión están mal organizados y hacen maldad. Esto viene del hebreo rasha. Eso nos da el significado de lo que es inicuo y de lo que es impío. Y Jesús nuestro Mesías nos dijo algo al respecto de ello, que va a ocurrir en algún momento. Alguien que fuera un hijo de Dios de luz, por haber perdido el amor, el primer amor a Dios, llegaron a ser hijos de desobediencia, hijos apóstatas. Mire lo que podrán decir este grupo en algún momento. Mateo 7, versículos 21 al 23. Lo hemos leído en algún momento, pero es bueno ahora darle lectura. Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino del cielo. Muy conocido, sí, pero ahora vamos a ver el contexto de lo cual estamos hablando. ¿Quiénes son esos que no entrarán al reino del cielo? Pero dicen, Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermano amado, cuando alguien pierde el primer amor, ya hemos dicho que pierde el hacer la voluntad de Dios. Hace su voluntad o la voluntad de los hombres. Y por su condición de desobediencia o estar en apostasía, Jesús, mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, ya sabemos cuál es ese día. Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy muchos profetizan en el nombre de Jesús. En tu nombre expulsamos espíritus malignos. Muchos expulsan espíritus malignos en el nombre de Jesús, porque en su nombre hay poder. Los seres espirituales de maldad temen el nombre de Jesús, pero de eso hemos hablado, que ese es un tema temporal. En tu nombre realizamos muchos milagros, sí. Hemos visto cómo hasta un hechicero hace milagros. Y en esta parte quiero ser muy directo. Los dones del Espíritu son irrevocables. Si alguien tiene el don de milagros, de sanidad, ¿no? No es una garantía de que el primer amor en ellos o ellas es conocido. Porque a pesar, Dios en su misericordia, como los dones del Espíritu son irrevocables, ese Hijo de Dios mantiene esos dones y ministra. Pero al haber perdido el primer amor, el de entender qué es el primer amor, pasa a ser, como dice el apóstol Pablo, hijo de desobediencia o de apóstata o de apostasía. Explicado esto, versículo 23 de lo que dice Jesús.
Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. La apostasía es una iniquidad. La desobediencia a Dios es una iniquidad. El apóstol Pedro también nos advierte. También nos habla de aquellos hijos de iniquidad. Vamos a leer. Son hijos de Dios en su momento, pero perdieron el primer amor. La pregunta, ¿un hijo de Dios pierde el primer amor? Sí. Ya nos lo dice el apóstol Pablo. Ahora también el apóstol Pedro nos lo dice. El apóstol Pedro también nos advierte. Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer hasta el versículo 21, pero no todo, sino todo lo relacionado al tema que estamos tratando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 primero. Yahweh, pues, sabe librar de aflicción a los que tienen temor de él, pero reservará para el día del juicio a los inicuos. Ya hemos hablado quiénes son los inicuos o los de impiedad. ¿Cuándo serán atormentados? Teniendo para ellos iniquidad como retribución por la iniquidad, es decir, por su desobediencia, por su apostasía. Consideran un placer los desenfrenos a los que se entregan durante el día. Muchos dirán, aquí está hablando de los que no creen. No, escuche a quién les está dirigiendo este mensaje el apóstol Pedro. Corrompidos y llenos de manchas, quienes siendo indulgentes consigo mismos se entregan al desenfreno durante sus ocios. Mientras tienen los ojos llenos de adulterio y de pecados incesantes, seduciendo a las personas inestables. Hermano amado, la inestabilidad tiene que ver, ¿soy fiel a Jesús o no soy fiel a Jesús? Ese es un creyente inestable. ¿Y qué le pasa? Es seducido. Es seducido. ¿Por quién? Por un apóstata. Hasta un hijo de Dios. Apóstata. Que perdió el primer amor. O un creyente que está caminando por allí. Seduciendo a las personas inestables y teniendo el corazón ejercitado en la avidez. Son hijos de maldición, dice el apóstol Pedro. Así los califica. Al Hijo de Dios que perdió el primer amor, a Dios. 15. Que habiendo abandonado el camino recto, se han desviado yendo por el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de la iniquidad. Ya les comenté esto hace 2 años, ¿no? En una enseñanza. ¿Cuál es el camino de Balaam? El camino de Balaam era un profeta que solamente iba por temas de salario. Por temas de salario. Y tenía como que no algún mensaje de Dios. Cuando el mensaje de Dios se usa por tema de salario, ¿cómo es eso? Mira, alguien recibe un mensaje y comienza a buscar a que hagan seminarios, conferencias, y dice, sí, tengo algo, y va. De eso está hablando
aquí el apóstol Pedro, el camino de Balaam, que habiendo abandonado el camino recto, se han desviado yendo por el camino de Balaam. Hijos de Beor, quien amó el salario de la iniquidad. ¿Es digno vivir del evangelio? Sí, pero siempre y cuando sea Jesús el Mesías quien te envía. 17. Estos son fuentes sin agua, nubes arrastradas por un torbellino, para quienes está reservada la densa oscuridad de las tinieblas. Recuerdo hace poco, ahorita me viene a la mente, de un, no quiero decir el sexo, un profeta, o puede ser, sí, un profeta de Estados Unidos, que cuando va invitado a algún lugar, busca hoteles muy buenos, pide $10,000 por su, aparte, hoteles no solamente para este profeta, sino para la gente con la que va. Este es el camino de Balaam. Dice, estos son fuentes sin agua, nubes arrastradas por un torbellino, para quienes está reservada la densa oscuridad en las tinieblas. Porque cuando hablan palabras ridículas, ociosas, seducen por medio de los apetitos inmundos de la carne a los que a duras penas escaparon de los que andan en el error. Los creyentes, los cristianos que hoy no han entendido qué es el primer amor, son seducidos bien rapidito y los seducen por los apetitos de la carne. Ya hemos hablado que la carne es una de las tácticas de la serpiente, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablábamos de las tácticas de la serpiente, ¿no? La carne, los ojos y el hacerte un Dios. Esas son las tácticas que siempre debemos estar con, como decimos, con las antenas espirituales bien funcionando. Ya no en 2G, 3G, sino en 5G, hermano amado. Hablando en términos actuales. 5G. Si estás en 3G, ya fuiste. Si estás en 4G, también fuiste. Ahora tienen que estar tus antenas espirituales en 5G. Dice versículo 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque por cualquier cosa por la cual algunos es vencido, por esta también es esclavizado. Porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aceptaron a Jesús, se comprometieron y después creyeron y están caminando en fidelidad, pero de pronto son inestables por los apetitos de la carne. ¿Qué es el apetito de la carne? No sé si tendría que decirlo. Es el apetito de la carne. ¿Qué es lo que tu cuerpo quiere y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tu mente quiere? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? No quiero ir en detalles. Porque si huyeron de las abominaciones del mundo, versículo 20, mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos siendo enredados por estas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El santo mandamiento que uno recibe primeramente es amar a Dios. Ese es el primer mandamiento.
Hay dos mandamientos que ya existían desde el principio. Y toda la palabra de Dios se basa en ello. Deuteronomio 6, cuánto les hablo y les repito, y siempre, hermano amado, a fin que usted camine en amar a Dios y no se enfríe en amar a Dios, ni pierda el amor a Dios y entenderlo sobre todo. Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Yahweh tu Dios con todo corazón. Ya les he explicado que nuestra voluntad ya no es nuestra. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios. Le pertenece la voluntad ya no es nuestra. La voluntad de Dios se tiene que sembrar, se tiene que ir creciendo. Eso es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, los pensamientos, tener los pensamientos semejantes a los que Jesús, nuestro Mesías, lo tiene y nos va ministrando, y con todos tus bienes. Ya hablaremos en algún momento qué es esto de todos tus bienes, porque hay tanta diversidad, falso entendimiento y un montón de cosas. Llegará Dios en su momento a explicarles. El otro gran mandamiento es que debemos amar al prójimo como a uno mismo, pero no es cualquier prójimo. Hemos hablado tanto de este tema, pero es bueno recordarlo. El prójimo es aquel de tu congregación, del pueblo de Dios. Ese es el prójimo. Pero también tú dirás, ¿y qué siento de los que no son del pueblo? Compasión. ¿Por qué? Porque Jesús sintió al ver a las multitudes dispersas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Estos dos grandes mandamientos de los cuales depende la Escritura y el Evangelio, Jesús los hizo recordar en Mateo, capítulo 22. ¿No? Él lo hizo recordar en Mateo 22, versículos del 34 al 40. Él lo hace recordar y se lo dice a los fariseos y a los saduceos que habían perdido el primer amor. Desobedientes, apóstatas de la fe. A ellos les dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dijo, este es el primer mandamiento, pero el segundo también es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Cuando entendemos el primer amor a Dios, que ya les estoy explicando por 3 fechas, vea la parte 1, vea la parte 2 y esta parte 3 cuando sale. ¿Qué riesgo inminente? No solamente es perder el primer amor a Dios, sino el destino que se tendría por esa causa. De estos dos mandamientos de amar a Dios con el corazón y amar al prójimo, depende en cómo entendemos la ley y cómo entendemos a los profetas. Indudablemente es en el poder del Espíritu Santo. Porque para eso vino Jesús, a cumplir la ley y a cumplirlo a los profetas. Solo en el poder del Espíritu Santo podemos alejar el judaísmo y la apostasía. Esta palabra amor, en el hebreo tiene un significado.
determinante, exclusivo y contundente. Amor en el hebreo, eso lo he explicado también, significa dar afecto. Sí, no es que tengas que recibir y recibir. Ay, me falta esto, me falta el amor de ABCD, me falta el amor apapachao, me falta el amor de todo el abecedario. No, hermano amado. Es dar. Porque la raíz del amor es dar. Jesús dijo, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Si se está esperando solo recibir, no sé, hermano amado. Puede haber orgullo, engreimiento, apostasía, desobediencia. ¿Dejaste el primer amor o no entendiste el primer amor a Dios? Un hijo de Dios y un creyente que está caminando a llegar a ser un hijo de Dios ha entendido qué es amar a Dios. Ha entendido qué es el primer a Dios. Y esto depende de dos cosas: de guardar los mandamientos de Jesús y su palabra. ¿De dónde sacó esto? Primera de Juan. Vamos al apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, y con esto terminamos, hermano. Versículos del 3 al 5. Y en esto sabemos que lo conocemos. ¿A quién? A Jesús, nuestro Mesías. Esta es la evidencia que conocemos a Jesús. Número 1, si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Habrá mentirosos. ¿Qué es guardar? Fiel a Jesús. No solo haberlo recibido, sino fiel a Jesús. Fidelidad. Y la verdad no está en él. Cuidado con tu entorno. ¿Habrán verdaderos? ¿Más verdaderos o habrá más mentirosos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? El apóstol Pablo dice, aléjate de los mentirosos y de los desobedientes. Debemos guardar los mandamientos de Jesús. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, guardar los mandamientos de Jesús y su palabra. Segundo mandamiento, guardar su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado. Y por esto sabemos que estamos en Él. Hermano amado, ¿está usted en Él? ¿Es un hijo de luz o es un hijo de desobediencia? ¿Es un creyente de luz que está caminando a llegar a ser hijo de Dios? ¿O es un creyente desobediente? ¿Qué es? Hermanos amados del canal del ministerio, Sandrita, que Dios los bendiga y esta enseñanza es un desafío para usted. Bendiciones.